porque la IA exige mucha energía y exige energía las 24 horas, 7 días a la semana. La compañía, aprovechando el gasto excesivo que requiere la inteligencia artificial, puede seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid? Con la nueva Estrategia Urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Un split, o también llamado desdoblamiento de acciones, consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción, bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha desdoblado. Por su parte, un contra-split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parqué. Radar Empresarial. Y en nuestro radar empresarial ponemos hoy la mirada en Broadcom y sus resultados que impresionaban al mercado. Las acciones del fabricante de chips tuvieron una subida del 13% y sus cuentas superaron todas las estimaciones. Beneficio por acción, $1,60, superando en 9 centavos el consenso del mercado. Sus ingresos también superaron las previsiones y aumentaron un 25%, llegando, Roberto Sol, a los 14.900 millones de dólares, 300 millones más de lo esperado por los analistas. Estos ingresos provocaron que el beneficio neto se multiplicara por 5, superando los 5.000 millones de dólares. El beneficio neto anterior fue de 1.300 para Hock Tan, CEO de Broadcom. Una de las razones de estos grandes resultados es el impulso que ha hecho la compañía por la inteligencia artificial. El crecimiento se vio impulsado por la IA, cuyos ingresos de 4.100 millones aumentaron un 77% interanual. Superamos nuestra previsión de ingresos por inteligencia artificial de 3.800 millones gracias al aumento de los envíos de soluciones de red a hiperescala en este segmento. Nuestros socios de hiperescala siguen invirtiendo agresivamente en la próxima generación de modelos de frontera que requieren aceleradores de alto rendimiento, así como centros de datos de IA con agrupaciones más grandes. Las subidas de Broadcom son una rara avis dentro de las bajadas mayoritarias que están sufriendo los valores relacionados
Con los chips, las acciones de Nvidia arrastran una caída del 13% en este año 2025 y los malos resultados de Marvell Technologies arrastraron a otras compañías de semiconductores. Qualcomm cayó más de 1,5 puntos. Los títulos de Microchip perdieron un 2,55 su valor y las acciones de IBM bajaron más de 1 punto. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Level Search, está en línea con lo que piensa Hock Tan y piensa que la clave es que la compañía está mucho mejor en inteligencia artificial que otros fabricantes de chips. Pero obviamente Broadcom está mucho mejor posicionada en chips de inteligencia artificial. Sus comentarios diciendo que sus 3 principales clientes están en una carrera por crear un supercomputador con 1 millón de microprocesadores. Es decir, que todo el tren, digamos, de inteligencia artificial en semiconductores yo creo que sigue vivo y creo que Nvidia, que hablábamos justamente antes, también subirá hoy en mercado por esos resultados de Broadcom. El CEO de Broadcom piensa además que en el campo del software se verá un importante crecimiento en este 2025. ¿Cuál es la estrategia de la compañía para este año, Hock Tan? Broadcom se ha comprometido a servir al mercado federal y ha sido un proveedor a largo plazo del gobierno de Estados Unidos, incluidas las divisiones centradas en nuestra seguridad nacional. Las agencias federales están empezando a adoptar arquitecturas multicloud. Seguiremos invirtiendo en objetivos de modernización de tecnologías de la información, sobre todo porque las agencias federales están empezando a adoptar la multinube. Broadcom se fundó en 1961 como una división de productos de semiconductores de Hewlett Packard. La historia de la compañía es una historia de fusiones y adquisiciones. La compañía tecnológica Agilent la compró en el 2000. Solo 16 años después, la también empresa tecnológica Avago anunció la compra de Broadcom Corporation, formando un consorcio que pasó a llamarse Broadcom. También tiene un historial con adquisiciones fallidas, muy polémicas y comentadas. En 2017, la compañía, que seguía con su afán de expansión, quiso hacerse con el fabricante de chips Qualcomm. El directorio de la tecnológica rechazó la propuesta de $117.000 millones y después la administración Trump bloqueó la operación con una orden ejecutiva, alegando razones de seguridad nacional. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Qué tal en tu casita de fin de semana? Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana. Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola. Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FIQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en foreo.com, Amazon y El Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Las 10 y 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, ponemos la vista en los metales preciosos, ponemos la vista en el oro, que sigue cotizando en este comienzo de la semana por encima de los $2.900 la onza. Y nos acercamos a este metal precioso con la ayuda de Javier López, que es el director y consejero delegado de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Conocíamos esta semana, Javier, que Nueva York sigue aumentando sus reservas de oro ante el temor a que los aranceles que se nos cuelan por todos sitios se trasladen también al oro y la plata. Esa incertidumbre, esa volatilidad que estamos viendo en los mercados, en diferentes activos. ¿Qué efecto puede tener esto a corto plazo en los metales preciosos?
Pues efectivamente estamos viendo el traslado de este tipo de reserva, también aumentándolo, pero van en dos líneas, o pensamos que puede ir en dos líneas. Una, para darle cumplimiento al pago de los derivados de los vencimientos, puesto que muchos de los inversores, compradores, quieren que se le entregue el metal físico. Por otro lado, también hay expertos que están barajando el hecho de que se están acumulando también, sobre todo en Estados Unidos, este metal para realizar el pago de la futurible reserva en criptomoneda que quieren hacer. También para intentar controlar el precio de las reservas de otros bancos centrales que están haciendo bastante daño a las previsiones y a la política de Trump. A corto plazo, pues esto, pues dado lo que estamos viendo con el tema de los aranceles, yo creo que le va a salir mal y va a volver otra vez a favorecer indirecta o directamente la subida del precio de los metales. Claro. Hablando de ese precio de los metales, Javier, porque nos centramos mucho en el oro y ahí ponemos el foco, pero el comportamiento de la plata es para tenerla también en cuenta. ¿Cómo está la situación? La demanda sigue en aumento, la producción parece que se estanca. ¿Esto va a hacer que siga subiendo la cotización? ¿Es una oportunidad también ahora mismo? Seguimos considerando siempre la plata también como una oportunidad, al igual que, por ejemplo, el paladio. Pero la plata en concreto sigue aumentando muchísimo su demanda. Está aumentando en algunos casos el coste de producción. Pero ¿qué pasa? Que mientras no haya alternativa barata, más barata a la plata, pues va a seguir siendo muy demandado desde a nivel de la industria. Independientemente, también lo estamos viendo como activo de inversión. Entendemos también de que seguimos seguimos esperando que volvamos a ver récords de cotización de la plata a lo largo de este año. Claro, eso en cuanto a la plata. Si hablamos de Silver Gold Patrimonio, Javier, ¿qué ventajas ofrecéis a ese pequeño ahorrador que quizá vea con cierta desconfianza el mercado de los metales preciosos, tal vez porque nunca se haya acercado a él? ¿Qué le podéis contar desde Silver Gold Patrimonio? Pues nosotros intentamos dar, sobre todo, formación e información correcta sobre cómo funciona realmente este mercado. Intentamos facilitar el acceso, pues, por ejemplo, dando o creando la posibilidad de tema de piezas pequeñas, que digamos mucho más accesible. También dotamos de liquidez, intentamos la posibilidad de que en un momento determinado el cliente pueda conseguir esa liquidez, y sobre todo dando acceso a mercados que hasta ahora estaban restringidos solamente a grandes capitales o a inversores institucionales. Claro, en un momento en el que, por ejemplo, ese ahorrador, ese inversor necesite liquidez, ¿cómo puede convertir ese dinero que tiene en metal, cómo lo puede convertir en dinero, en efectivo? ¿Cómo es ese proceso? Pues simplemente se pone en contacto con nosotros pues le hacemos la valoración y le hacemos la recompra, o bien la puesta en el mercado a través de nuestra intermediación. Es decir, nosotros siempre damos esa facilidad a nuestros clientes. O bien recompramos o bien lo ponemos en contacto a través nuestra de otros compradores. ¿Cuáles son los puntos principales que hay que tener en cuenta cuando una persona quiere vender, por ejemplo, su oro? Pues sobre todo en qué formato tiene su oro, si tiene joya o tiene lingote y moneda, cómo está el mercado en ese momento, cuál es el precio, también sobre todo la seriedad del comprador, y también en su momento pues verificar sobre todo que se cumplen todas las normativas correspondientes que exige tanto policía como prevención de blanqueo de capital, etcétera. Entonces, obviamente, hay que irse a un comprador o a una institución, que hay muchísimas que son muy serias, en las que se cumplen todo y cada uno de las garantías, sobre todo para el cliente, pero también para todo lo que es el mercado. Vosotros, Javier, Silver Gold Patrimonio, tenéis sede en Málaga, pero tenéis una amplia red comercial, oficinas repartidas por muchas de las principales provincias de España. Todo aquel que quiera concertar una cita con vosotros, ¿cómo puede hacerlo para que le contéis esto de manera personal y que os pueda plantear esas dudas en caso de que las tenga?
Pues contactando o bien a través de la página web, ¿vale? www.silvergoldpatrimonio.com, o bien al teléfono de atención al cliente 951-08-1376, donde se le derivará, o bien se le atenderá directamente o se le derivará al consultor o responsable más cercano en el domicilio del cliente. Pues buscando oportunidades de inversión en los metales preciosos, en el oro y en la plata también, como nos ha contado hoy Javier López, consejero delegado de Silver Gold Patrimonio. Javier, gracias, que vaya bien la semana, hasta el lunes. Gracias a vosotros. Buenos días. En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico... Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, ya saben que es un espacio aquí en Capital Intereconomía para buscar oportunidades de inversión, para ver qué hacemos con nuestro dinero, dónde moverlo y cómo moverlo. Y lo hacemos de la mano de los mejores. Y lo hacemos con Ana Rosa Castro Aguilar, que es Head of Wealth and Advisory Business en España de Nordea. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de recibirte. Vamos a hablar hoy de inversión en cambio climático, que no sé si es un tipo de inversión que esté, ahora nos contarás, más o menos afectada por todo este ruido, esta volatilidad que tenemos en el mercado. Tenemos que saber hacia dónde vamos y a qué nos enfrentamos en función de lo que pueda pasar en la geopolítica y en la política también. Claro. Tengo por aquí el dato de que los inversores europeos destinan más de 400.000 millones de euros a fondos de temática medioambiental que llegan a ofrecer rentabilidades anuales en los últimos años superiores, ojo, al 10%. Uh-huh. La música suena bien. Sí, totalmente. Y si de ello yo creo que nos fijamos un poquito más o desgranamos un poquito más, la inversión en cambio climático es la protagonista dentro de ese universo, ¿no? O sea, yo creo que sí que estamos viendo cómo sigue la tendencia, y ahora hablaremos un poco de esto que comentas acerca del impacto que puede tener la volatilidad en el mercado, acerca de todos estos movimientos que estamos viendo, pero es verdad que nosotros lo enfocamos más a largo plazo, en el sentido que llevamos gestionando estrategias de cambio climático desde el año 2008, o sea, ya bastante tiempo, y desde ahí hemos pasado por bastantes ciclos económicos, ¿no? Sí. Aparte de eso, yo creo que lo importante es verlo como, yo diría, una doble vertiente, ¿no? Por un lado, evidentemente, invertir en empresas que estén ayudando a la lucha contra el cambio climático, pero por otro lado, el gestor tiene muy en cuenta un incentivo principal, y es el incentivo económico. Que esas empresas no estén siendo rentables de cara a futuro, y te digo, no, estoy comprando algo que de cara a futuro creo que puede tener sentido, sino que en el momento actual está ya teniendo una rentabilidad atractiva, que está ya teniendo un proyecto de negocio que tiene sentido, y aparte que esté cubriendo una necesidad básica, que es que todas las empresas lo que quieren, corporaciones, son ser más eficientes energéticamente, en cualquier recurso o tipo de sistema que estén produciendo. Por tanto, ahí creemos que el incentivo económico es lo vital a la hora de mirar esa estrategia. Importante primero esto que nos cuentas, es decir, empresas con futuro, empresas con rentabilidad futura, pero también con presente, con rentabilidad presente. No vamos a empezar esperando y un poco a ir al tran, sino que vamos a empezar ya con rentabilidades. ¿Qué exposición aporta la inversión en cambio climático a vuestra estrategia en Nordea? Pues podríamos decir que por nuestra parte sería una exposición muy parecida a lo que es la renta variable global en cuanto a exposición por países, mayoritariamente Estados Unidos, secundariamente Europa, y muy, muy, muy limitada en emergentes, porque no vemos este tipo de empresas en esos países en el momento actual. Y por la parte de sectores sí que te diría más exposición a industrial, a tecnología de la información y sobre todo también a materiales. Te diría que también estamos más invertidos, por diferenciar un poco o en qué da la diversificación ese tipo de estrategias, pues en mediana capitalización.
Ahí creemos que hay ciertas empresas que no están ya muy explotadas, que están con un modelo de negocio estable, pero que todavía no están llegando a ese proceso muy, muy maduro, donde creemos que el potencial de crecimiento es alto porque no tienen tanto competidor y tienen un producto, una ventaja competitiva atractiva. Así que te diría una diversificación más en sectores y tipo de empresa que por países. ¿Cómo hacéis esa elección de empresas? ¿Cuáles son los criterios que seguís en Nordea para decir qué empresas merecen la pena invertir, tienen futuro, pero tienen también presente y están generando rentabilidad ya? ¿Cómo lo hacéis? Sí, pues mira, un requisito primordial es que un 30% de los beneficios de esas empresas provengan de lo que sería la lucha contra el cambio climático, demostrar que eso está ahí. Aparte de eso, lo que tenemos que ver también es, como te decía anteriormente, es que esa empresa ya tenga un modelo de negocio que tenga cierto atractivo en el mercado, que no tenga mucho competidor en el mercado de forma fuerte para que pueda crecer y que no esté en un periodo, digamos, o un estado de su avance muy, muy evolucionado, ¿no? Que tenga todavía recorrido por delante. Por otro lado, también lo que miramos a nivel ya la estrategia es diversificar. Yo creo que también es muy importante aquí hablar de la gestión de riesgo, porque estamos invirtiendo en una temática donde metimos en muchas empresas, en torno a unas 50 compañías, pero también una gestión del riesgo interesante, ¿no? Hablamos de que cada posición, por ejemplo, que no tenga más de un 5% para de una cartera diversificada, y por otro lado, pues que la cartera o la inversión en concreto no supere a lo que es la volatilidad del mercado en torno a un 15-20%, no más de eso, ¿vale? Para que también esa volatilidad esté controlada, ¿no? Nos hablas de unas 50 compañías, ¿no? Sí. ¿En qué producto? Ya hablamos del producto. Un poco a través de qué productos de Nordea podemos invertir en esta temática. Sí, pues tenemos varias estrategias, pero te destacaría la estrategia Nordea Global Climate and Environment. Esta es una estrategia que te digo que lanzamos en 2008 y que busca eso, ¿no? Tener empresas con un mínimo del 30% de beneficios de cambio climático y que está dando una rentabilidad atractiva en el medio y largo plazo, ¿no? Que yo creo que es todo lo que buscamos. Y una diversificación también a lo que el inversor tradicional puede tener ya en la renta variable. Hablamos de sectores, me contaba ya antes algo, el energético, el industrial, ¿qué más miráis? Pues yo te diría que ahora mismo, en base un poco a lo que estamos viendo en el mercado, diría 3 tendencias, por así decirlo, ¿no? Un poco el crecimiento de la inteligencia artificial. Y con eso te digo, si nos fijamos en la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es un gran aumento del consumo energético. Se hablaba de que de aquí a 2027 la inteligencia artificial puede suponer un 0,5 del consumo energético de electricidad, mundial. Hablamos de eso, es lo que consume Argentina, ¿no? Estamos hablando de un consumo bastante más superior, ¿no? Si seguimos con este avance tecnológico. Por tanto, ahí nosotros no invertimos en las grandes empresas de inteligencia artificial, sino que creemos que hay que invertir en aquellas que están proporcionando soluciones o productos para que estas empresas sean más eficientes. Si están teniendo un problema con el consumo de energía, estamos invirtiendo en empresas que están proporcionando pues, los chips o los software para que sean mucho más eficientes y consuman menos. Por tanto, ahí creemos que hay un potencial importante de crecimiento. Luego, otra pata importante te diría un poco lo que es la gestión de residuos. Todos sabemos que cada vez consumimos más, tenemos más residuos o liberamos más residuos, y donde invertimos nosotros no es en aquella que solo te produce la botella, no de plástico pero otro material, sino aquella que está aprovechando ese residuo para crear algo que tenga sentido, incluso crear a partir de ahí energías distintas, ¿no? Entonces creemos que ahí también hay un potencial importante porque es algo que está aumentando y que es difícil de controlar. Y por último, el tema de la red eléctrica. Hablamos de que es muy importante para ser más sostenibles, una energía renovable, pero también la red eléctrica, pues que sea sostenible o eficiente, es muy importante. Hoy en día es mucho más obsoleta, tienen un periodo de madurez ya muy importante. Estamos hablando de que son redes con bastantes años y se estima que la inversión tiene que aumentar bastante, ¿no? Prácticamente duplicarse en redes eléctricas. Y ahí invertir en aquellos que lo hacen de una forma más sostenible o más eficiente también creemos que tiene sentido. Contexto, escenario, este ruido político que tenemos sobre la mesa, ¿qué ventajas nos va a aportar esta inversión en cambio climático para que ese ruido político, todo esto que están viendo vaivenes, volatilidad que sube, mensajes, decisiones, tuit, aranceles que van, que vienen, que se lanzan unos países a otros y tienen al mercado un poco nervioso? ¿Qué ventajas nos ofrece la inversión en cambio climático para que estemos con ella un poco más tranquilos? Sí, yo creo que lo que preguntas es clave, ¿no? Yo creo que todos estamos un poco preocupados por todo lo que está pasando en el mercado y evidentemente en el corto plazo estas noticias, estos tweets, estas famosas también declaraciones de Trump, por otro lado, pues pueden traer cierto ruido al mercado y también al tema de sostenibilidad y de inversión en cambio climático. En el corto plazo no te niego que esto hace o aumenta cierta volatilidad, ¿no? Pero es verdad que en el medio y largo plazo consideramos que puede aportar diversificación. Estamos invertidos, como decía, más en mediana capitalización. Viendo un poco las políticas de Trump, yo creo que va más hacia el crecimiento, al consumo interno y un poco favorece más a este tipo de empresas. Por otro lado, yo creo que también es importante fijarnos, si vamos un poco atrás en el pasado, ¿no? Por coger un poco de contexto, si vemos el anterior mandato de Trump, vemos cómo la inversión en energías renovables se duplicó
estamos hablando de que al final las estrategias de cambio climático no funcionaron mal en ese periodo. Y por otro lado, si hablamos del momento actual, la industria, el sector industrial, también creemos que puede verse beneficiado a través de las políticas de Trump, por el procrecimiento que busca. Y por otro lado, yo, por terminar un poco con esto, te diría el tema de la ira, ¿no? Hablamos ahí de que están buscando decir, bueno, vamos a acabar con el acto de ira, y lo que estamos hablando es que puede afectar mucho a la sostenibilidad. Ahí estamos hablando de que principalmente los estados republicanos han sido los que más se han beneficiado con esta inversión. Estamos hablando de que prácticamente lo que es el consumo de energía limpia, mucho número de empleados o de trabajos puestos de trabajo que se han creado a través de este movimiento, y a través ya no solo eso, sino la financiación y la inversión en energía limpia. Así que creemos que es complicado que retire todo este, capital, porque a nivel macroeconómico tendría un impacto muy importante, incluso en estados que son republicanos que han votado a Trump. Vosotros en Nordea, que lleváis ya un recorrido amplio, como nos contabas ahora, Ana, en inversión en cambio climático, ¿cómo habéis percibido el cambio de interés por parte del inversor? Pues no hemos percibido un cambio per se, pero sí hemos percibido que hubo un crecimiento muy fuerte hacia inversión sostenible y en cambio climático, te diría, hace 4 o 5 años. Y ahora lo que hemos visto más es estabilización. O sea, hemos visto que ya se dio el crecimiento fuerte, prácticamente la mayoría de carteras ya hay algo de inversión sostenible y de inversión en cambio climático, y ahora mismo lo que se ve es más estabilidad. O sea, no hay ese fuerte recorrido hacia arriba, pero sí que está de forma estable y se mantiene en las carteras. Por tanto, lo seguimos viendo, pero quizá el crecimiento tan fuerte se dio más hace 5 o 6 años, cuando hubo un boom hacia este tipo de inversiones, porque prácticamente no las había en cartera. Tengo la última. ¿Cómo esperáis desde Nordea que evolucione la inversión en cambio climático? Cuando miráis hacia adelante, ¿cómo os lo imagináis? ¿Qué esperáis? ¿Qué veis por el camino? Pues prácticamente lo que vemos es centrarnos un poco, y voy a volver al principio de lo que te contestaba, ¿no? En ese incentivo económico. Creemos que independientemente de todo el ruido geopolítico, político, todo, incluso de la creencia que tú tengas, ¿no? De, bueno, yo es que soy más pro cambio climático, no, creo que lo se está dando o no, pero independientemente de eso, creemos que a donde está moviéndose la economía y la forma de producir y de consumir que tenemos, está yendo a mayor consumo, mayor, uso de cualquier tipo de recurso, y eso conlleva que haya empresas que tengan que medir o hacer que ese uso de recursos sea más eficiente para que consumamos menos, porque si no va a ser muy complicado pues llegar a los objetivos que tenemos marcados de cara ya no solo a 2027, sino 2030, 2050. Por tanto, creemos que al final, si tú te fijas poniéndole esto un poco de cabeza y mirando un poco ese incentivo económico y ese ahorro energético y ese ahorro de recursos, creemos que sigue teniendo sentido invertir en empresas que te proporcionen eso. Porque así, como modo titular, y cerramos ya, ¿qué nos va a aportar la inversión en cambio climático a nuestra cartera? Pues diversificación y una forma de invertir a largo plazo que creemos que puede traer rentabilidades a las carteras sin tener que estar tan pendiente del mercado, ¿no? Yo creo que a medio y largo plazo esta inversión va a seguir creciendo. Un poquito de tranquilidad, que no viene mal. Exacto. Pues ahí lo has dejado bien claro. Ana Rosa Castro Aguilar, que es Head of Wealth and Advisory Business en España de Nordea. Gracias por explicarnos cómo está la inversión en cambio climático, cómo la estáis afrontando de Nordea, qué oportunidades ofrece y qué nos puede aportar. Y eso es importante para todos nuestros oyentes, los que están ahí al otro lado, escuchándonos y viéndonos, qué puede aportar a sus carteras. Gracias. Hasta Gracias la a ti. próxima. Buen día. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de herencias, como cada lunes, aquí en Capital Intereconomía, para que ustedes nos planteen sus dudas, sus preguntas, lo que quieran que les resolvamos. Yo no.
o a Iciar Pernia Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Encantado de verte y recibirte un lunes más. Las Igualmente. Consultas al 91-533-1851, 91-533-1851, número de WhatsApp, mensajes de texto o de audio al 609-224-716, 609-224-716, que ahí van llegando, me las están pasando ya, o a nuestro chat en YouTube, Intereconomía Radio, que ya saben que también nos pueden ver en directo. Antes de ir con el tema que nos ocupa hoy, sobre todo lo importante, las consultas de nuestros oyentes, porque vamos a hablar hoy de herencias internacionales, herencias que se inician con otra legislación sucesoria, alguien que tiene, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Chile, algo en otro país y lo hereda allí, ¿cómo se hace? Pero conocíamos esta mañana el dato, Iciar, de que las donaciones de vivienda registraron el año pasado, 2024, su segunda cifra más alta de toda la serie histórica, crecimiento del casi el 17%, 16,7%, más de 23.000 operaciones, que es el segundo dato más alto desde 2008, coincidiendo con aquel pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué te dice ese dato que hay detrás? Porque este boom, podemos llamarlo así, de herencias de viviendas, de donaciones de viviendas. Sí, dicho. Bueno, pues yo creo que es un dato indicativo de también la política, ¿no? En este caso autonómica, porque el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto cedido a la gestión de las comunidades autonómicas y cada una de ellas, bueno, pues al final funciona de manera independiente. Entonces, por ejemplo, en comunidades como la Comunidad de Madrid o en Andalucía, en el que el impuesto está bonificado al 99% entre padres a hijos, pues no es un dato que me sorprenda, ¿no? Al final, en muchas ocasiones, pues los padres quieren dejar de una manera u otra regulado y organizado su patrimonio, y esta me parece que es una buena opción. Siempre hay que tener en cuenta que, aunque en el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado, en cuanto a la plusvalía municipal no, cuando es una donación, eso sí que hay que saberlo, ¿no? La plusvalía municipal la voy a pagar completa cuando adquiero por donación, sin embargo, cuando adquiero por sucesión también está bonificada, y sobre todo si es la vivienda habitual. Pero me parece un dato indicativo, ¿no? Que nos preocupa el tema de organizar nuestro patrimonio de cara a un momento futuro. Pues sí, y en eso estamos también, en eso vamos a intentar hacerlo, como cada lunes en este consultorio de herencias con Legal por Naturaleza, con Iciar Pernia Gómez, socia directora. Ahora vamos a seguir con las consultas de los oyentes, que luego me riñen porque no dan tiempo a responder todas, como alguna que siempre nos queda, así que vamos con el tema de hoy también, caso práctico, para que la gente sepa si se puede enfrentar a este caso o a esta situación, que es esa herencia internacional que se inicia con otra legislación sucesoria, es decir, la declaración de herederos, por ejemplo, en otro país. Ponemos el ejemplo de Chile. Vale, entonces, ¿qué pasa si empezamos a hacerlo allí, pero nosotros somos residentes en otro país, por ejemplo, españoles? ¿Qué hacemos? Cuéntanos un poco el caso, que es lo que planteamos hoy. Bueno, pues yo creo que es importante saber dónde iniciamos la sucesión y por qué la iniciamos en ese lugar. Entonces, ¿qué datos debemos tener en cuenta? El lugar de fallecimiento, el último domicilio del causante y, por qué no, también la nacionalidad. Entonces, en el caso que hoy nos planteamos de Chile y España, pues si yo inicio esa declaración de herederos en Chile, hago toda mi tramitación y cuando viene a España, por error, se hace una aceptación y adjudicación de herencia con una legislación sucesoria española. Debería hacerse con una legislación sucesoria chilena, no española, y para ello tenemos que traer más documentación de allí, porque nuestro notario en España no tiene por qué conocer la legislación de otro país. Entonces nos podemos encontrar que al llegar he pagado mis impuestos, incluso lo he hecho en la comunidad autónoma en lugar de la hacienda estatal, lo llevo al registro y me dice el registrador que no, porque lo he iniciado con una legislación que no me corresponde, pues porque no he respetado el lugar de fallecimiento o el lugar donde había la mayor parte de los bienes, o la nacionalidad. Entonces, yo en ese caso diría, el causante ha fallecido en Chile, muy bien, pues si no había testamento, o aunque lo hubiera, y si no decía nada al respecto, iniciamos con la legislación sucesoria chilena. Si va a venir a España, pues tengo que traer un certificado de leyes sucesorias chileno. Aquí puedo hacer la aceptación y adjudicación de herencia de esos bienes, no hay ningún inconveniente, pero todo según la legislación chilena, porque si no le voy a estar atribuyendo porciones de herencia de manera incorrecta a herederos, o no estoy reconociendo a herederos que sí lo son. Imaginemos, Iciar, que ya hemos pagado impuestos, sucesiones y donaciones, que hemos presentado pluralidad municipal. ¿Qué podemos hacer? Pues si lo hemos hecho ante la comunidad autónoma, que es lo más habitual,
Error. ¿Por qué? Porque estoy ante una herencia internacional. Entonces, deberé solicitar una devolución de ingresos indebidos ante la comunidad autónoma, explicarle por qué lo pagué allí, informarle también que el lugar correcto es la Hacienda estatal, para eso tengo que aportar mi certificado de defunción del causante apostillado, la declaración de herederos o el testamento y la adjudicación de herencia, ya con esas correcciones que hayamos hecho, y nos lo llevamos ante la Hacienda estatal. Luego allí decidiremos si la ley autonómica o la ley estatal es la más ventajosa. Ahí podemos elegir como contribuyentes. Y ya pues lo tengo encauzado de una manera correcta para poder luego presentarlo al registro de la propiedad. Imaginemos que no nos vender el piso. No somos residentes en ese país, Chile, que es el ejemplo que poníamos. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, los no residentes pueden vender también sus bienes. Sí que es cierto, pues como comentamos desde el principio, que tienen un procedimiento un tanto especial y obligaciones adicionales que cumplir. Entonces, en ese sentido, el comprador va a jugar un papel importante, porque si no conoce qué operaciones debe realizar con un vendedor no residente, bueno, pues para eso, como yo siempre digo, el asesoramiento preventivo es nuestra mejor herramienta. Lo que tiene que hacer es retener un 3% en concepto de IRPF, retención por IRPF, a cuenta de esa posible ganancia patrimonial que haya podido tener el vendedor, y además tiene que pagar la plusvalía municipal en nombre del vendedor, porque si no lo hace, el ayuntamiento se lo puede reclamar a él. Uh-huh. Entonces, estos dos datos son súper importantes. Después, nuestro vendedor, una vez que se haya cerrado ya esta compraventa, tendrá que presentar su declaración de renta como no residente, aportar todos los gastos, ver si ha tenido plusvalía o minusvalía, y en su caso, pues si ha sobrado algo porque ha habido minusvalía, pues le solicitará a la Administración la devolución del importe restante. Imaginemos, Iciar, que en esa herencia hay bienes tanto en España como en Chile. Chile, por ejemplo, que habíamos puesto al principio, los que hay en España se han adjudicado como legados. ¿Qué pasa entonces? Bueno, no hay ninguna diferencia respecto de una herencia íntegramente española. ¿Por qué? Porque cuando yo heredo en España y además me dan un legado en España, lo primero que se tramita es el legado. Entonces, el legatario acepta lo que recibe por herencia a modo de legado, se inscribe en el registro de la propiedad y luego los herederos son los que pueden aceptar y tramitar. En este caso nos da un poco igual, porque en España solamente han dejado legados. Pues entonces todos recibimos nuestro legado, pagamos nuestros impuestos e inscribimos. Y el resto de la herencia, como está en Chile, pues seguirá su trámite. Imaginemos, y ahora ya vamos con los oyentes, decir que la persona fallece en España pero deja bienes en distintos países. Vale, ¿qué legislación se aplica? Vale, pues nos vamos al caso contrario. Hemos fallecido en España, vivíamos en España y somos nacionales españoles. Sí. Entonces aquí aplicamos la legislación española, ya sea testamento o declaración de herederos. Formalizaremos una aceptación y adjudicación de herencia por todos los bienes que tenemos en los distintos países, Suiza, Italia, Alemania. Todo se hace aquí, se tramita aquí, presentamos nuestros impuestos aquí, inscribimos en nuestros registros aquí para los bienes españoles y luego nuestro expediente va a viajar. Para poder viajar tendré que traducir de manera jurada, traducción jurada, a tantos países como bienes haya dejado. Si ha dejado en Francia, ha dejado en Alemania y ha dejado en Suecia, pues tendré que hacerlo en inglés, francés, alemán, con su apostilla. Y en esos países se tramitará el mismo expediente sucesorio en cuanto a impuestos se refiere, e inscripciones registrales si hay inmuebles, y sí que hay que estar muy atentos al convenio para evitar la doble imposición internacional por el mismo impuesto. Entonces ahí sí deberemos conocer esa legislación fiscal. Así, a grosso modo, para que nos pueda ayudar. Perfecto, pues vamos a ayudar a nuestros oyentes. Abrimos teléfonos 91-533-1851, 91-533-1851, para que nos vayan dejando ya su llamada. También mensajes de texto o de audio al WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. De un WhatsApp dice: en caso de que varios hermanos no se pongan de acuerdo en la valoración de los bienes, ¿cada uno puede pagar impuestos según su valoración y posteriormente Hacienda decidirá, o hay que acudir a juicio? No podemos pagar cada uno lo que consideremos. En la valoración hay que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un inventario de bienes y herederos, privado o público. El ideal es hacer el público, que es la famosa escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Pero si no llegamos a acuerdo, podemos hacer un inventario de bienes privado para presentar el impuesto. Mi consejo sería solicitar una prórroga adicional de 6 meses, con lo cual desde la fecha del fallecimiento vamos a contar con 1 año. Pero si no llegamos a acuerdo en la valoración de los bienes, necesariamente nos iremos a una partición judicial de herencia. Vale, venga, también escrita. Dice, mientras esté en el proceso de tramitación de la herencia y si se pide una prórroga de 6 meses, es decir, 1 año hasta que se haga la declaración y pago de los impuestos, pregunta, ¿el banco puede bloquear el saldo y el acceso al dinero de las cuentas? ¿Qué es lo que nos plantea este oyente? Es cierto que en ocasiones se bloquea, sobre todo cuando la cuenta es solamente de la persona fallecida. Entonces ahí lo que plantearía es bien hacer un inventario de bienes privado para presentar el impuesto y luego hacer un complementario, bien pedirle al banco que pague los gastos necesarios hasta que podamos tramitar la herencia y para ello tendremos que justificar el motivo. Pero claro, no vamos a poder disponer de los saldos, a no ser que esa cuenta, imaginemos que es de un matrimonio casado en gananciales, con lo cual el 50% por derecho propio es del que se queda y el usufructo de la otra parte también, con lo cual ahí la cuenta no se queda bloqueada. Vale, vamos con llamada. Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Baje la radio, Ángel, antes de seguir, para que así no se le acople. Sí, donar un piso a una hija o una donación. Eso por un lado. Y por otro lado, si quisiera vender esa misma vivienda, a venderla, ¿hay diferencia entre estar jubilado y no lo estar? Vale, 2 cuestiones, por tanto. Perfecto. Gracias, Ángel. Vale, he entendido que por un lado quiere vender una vivienda y quiere donar otra vivienda. Ángel, ¿la tenemos ahí todavía? Hablemos. Sería la misma. ¿Pero es una vivienda que recibe o...? Sí, esas 2 opciones. ¿Pero es una vivienda que ha recibido en herencia o es su vivienda la que quiere donar? No, es una vivienda mía. Vale. ¿Y se la quiere donar a un hijo? A un hijo, sí. Vale, estupendo. Ahora sí, muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Vale, pues si quiere donar la vivienda a su hijo, no sé en qué comunidad autónoma vive, pero bueno, si es en alguna de las que está bonificada, como puede ser Andalucía o Madrid o Canarias, pues perfecto, porque da igual que se lo deje en herencia que en donación. Pero tiene que tener en cuenta que el impuesto... En todas, ¿no? No, en todas no pasa. Si nos vamos, por ejemplo, a Cataluña, Asturias, esto no pasa. ¿Qué es mejor? Pues yo en esos casos diría sucesión, diría herencia. Pero si, por ejemplo, estoy en Andalucía, Madrid, Canarias, donación está bien, pero hay que tener en cuenta que el impuesto de plusvalía municipal lo tienen que pagar completo, no está bonificado. Entonces ahí hay que hacerse los números a ver cuál sería la diferencia a una situación o a la otra. Y luego la otra cuestión que planteaba Ángel es si vendía su vivienda. Sí. Si había cambio, había alguna diferencia en ser jubilado o no. Claro, a ver, si es nuestra vivienda habitual, entiendo que es mayor de 65 años, está exenta del IRPF, o sea, no pagaría plusvalía municipal, o sea, plusvalía por declaración de renta, pero sí que habrá plusvalía municipal y habrá, el ITP es para el comprador, en su caso habrá plusvalía municipal, con lo cual ahí sí que tiene que hacerse también el número. Vale, o sea, que eso es lo que preguntaba, si había algún tipo de diferencia por ser jubilado o sí, o no. Para ventas sí. Vale, 915331851, WhatsApp 609224716, mensajes de texto o de audio como este. Hola, buenas. Tengo una duda para el consultorio de herencias y me gustaría saber si, estando casada en régimen de gananciales, yo recibo una herencia. Tengo entendida que esa herencia es privativa, pero los frutos que pudiese dar esa herencia ¿también serían privativos o se considerarían gananciales? Muchas gracias. Vale, he entendido que está casada en gananciales. Sí. Y recibe una herencia. Y recibe una herencia. Yo creo que lo primero que si es privativa sí, o es ganancial. Vale. Y si los frutos son para ella. Sí, los frutos, que lo mismo, que si la herencia es privativa o es ganancial, y lo que se pueda generar de esa, los frutos, lo que se pueda generar de esa herencia, si eso va a ser ganancial o va a seguir siendo privativo. Vale. A ver, yo considero que sería ganancial.
Ella está casada en gananciales y si lo va a integrar ella lo va a integrar en su sociedad de gananciales. Entonces yo entiendo que sería ganancial y los frutos igual. Es importante, ahora vamos con más consultas, lo que planteamos antes sobre las sucesiones o donaciones, porque hay gente que se lo puede plantear y en función de la comunidad autónoma. Y creo que es algo inicial que hay que dejar explicar, ¿no? Es decir, oye, ¿qué nos interesa más en función de dónde vivamos? Porque parece que vivimos todos en el mismo país y sí, pero para ciertas... Sí, pero no. Sí, pero no, ¿no? Igual que planteamos antes el hecho de, oye, una legislación... aquí tenemos nuestras 17 legislaciones, o al menos en materia fiscal, no digo que... Sí. Entonces, hay que tener en cuenta, es decir, depende de dónde vivamos, porque puede haber... compradores, personas que vivan, hereden una vivienda, una propiedad y sean de diferentes comunidades autónomas. ¿Cómo se aplica? Es decir, ponías antes el ejemplo de Cataluña. Si viven las dos personas en Cataluña, podemos tener más o menos claro, una vez ya sabido lo que se hace. Pero si una persona vive en Madrid y la otra en Cataluña, va a depender de quién sea el que herede y de quién sea el que haya fallecido, ¿no? ¿Cómo encajamos eso? Claro, en el tema de las herencias, la importancia está donde radican los bienes y también donde está... Se aplicaría la legislación de donde... radican los bienes, eso es. Entonces, si yo estoy en Madrid... y estoy heredando, por ejemplo, como hablábamos antes, estoy heredando de Chile, bueno, pues es sencillo porque yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy en Madrid, pero si los bienes están en Andalucía y tengo bienes en Castilla y León y yo estoy en Madrid, pues al final voy a tener que declarar cada cosa donde lo esté heredando. Entonces, aquí los matices sí son muy importantes. Vale, eso es importante, pero lo que hay que tener claro es que lo que se va a aplicar, la fiscalía en este caso que se va a aplicar, las condiciones, las características son de dónde esté el bien, no la persona donde resida, tanto el uno como el otro, ¿no? Claro, porque la plusvalía municipal, por ejemplo, yo se la voy a pagar al ayuntamiento donde radica el bien, con lo cual me da igual que yo esté en Madrid, si el bien está en Málaga, yo le voy a pagar al ayuntamiento de Málaga esa plusvalía municipal. Vale, y eso pasaría también cuando el ejemplo que poníamos con bienes sucesorios en otros países, ponemos el ejemplo de Chile, fiscalmente, ¿qué se aplica? No, porque ahí aplicamos sucesión, ley sucesoria autonómica o estatal donde yo esté. Donde yo estoy, el que lo está recibiendo. Entonces, si estoy recibiendo de Chile, voy a aplicar una norma estatal o autonómica. Claro, no puedo aplicar una norma chilena, porque yo estoy aquí. Lo que pasa es que lo que estoy recibiendo está fuera. Para eso es verdad que luego voy a cumplir obligaciones adicionales como mi declaración informativa de bienes en el extranjero o si estoy fuera, mi declaración como no residente, pagando mis impuestos estatales. Menos mal que estéis vosotros, decía. Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. A ver, mira, tengo yo una duda que me gustaría preguntarle. Es la siguiente. Verás, mi madre, tiene una vivienda habitual, sí, pero en la pandemia, pues yo me la traje a casa, porque mi padre falleció, entonces yo me la traigo a casa. Y claro, como ya ha estado viviendo conmigo, pues yo la registro desde el año 20, que es la pandemia, la empadrono en mi domicilio. Entonces, claro, yo quiero saber esa vivienda habitual de mi madre a la hora de que sea para heredar, ya considero, no sé si es vivienda habitual o no, porque ha estado empadronada en mi casa desde el 20, y sigue estando empadronada en mi casa. Entonces, no sé si hay un periodo de tiempo en donde si no se vive, pues ya no se considera vivienda habitual. Claro. Ahora mismo ella, pues por motivos de movilidad y demás, desde el año 22 está en una residencia, pero no quiero empadronarla en la residencia, puesto que entonces toda la documentación le llegaría a la residencia. Uh-huh. Y yo prefiero que me llegue a mí, con lo cual sigue estando empadronada en tu casa, en mi domicilio. Entonces, claro, ya no sé si la vivienda está, y además la vivienda pues está alquilada. Entonces, no sé en qué situación está esa vivienda, que yo me imagino que ya no, a la hora de heredar, ya no sería habitual. Claro, vale. Perfecto, Luisa, muchas gracias por la pregunta, por el planteamiento. Al margen de lo que pregunta Luisa, que ahora le respondes a su caso, que para eso ha llamado, dos cuestiones que me surgen. ¿Qué requisitos tiene que tener una vivienda para que se considere habitual? Yo creo que podemos, empezando por ahí, a lo mejor, pues claro, podemos... Pues los últimos 3 años ha debido ser vivienda habitual, debes estar allí, para eso tienes que estar empadronado, pagar... 3 años. Los últimos 3 años. Entonces, tienes que pagar recibos a tu nombre, tienes que estar empadronado allí,
Entonces yo entiendo que en el caso de Luisa no sería una vivienda habitual, máxime cuando además está alquilada. Vale, ¿y qué cambia? Que era el otro planteamiento, claro, en este caso, ¿qué les va a cambiar a Luisa y a su madre el hecho de que no sea una vivienda habitual, como ya nos estás diciendo que no es, una vivienda que está alquilada además en la herencia? ¿Qué cambia? Pues lo que van a perder son las reducciones que tienen. Entonces, cuando hagamos el impuesto de sucesiones, no sé si Luisa es la única heredera, pero hay una serie de reducciones cuando vamos a calcular cuál es nuestra porción del caudal hereditario. Una de ellas es el grado de parentesco y otra es la adquisición de la vivienda habitual. Entonces, en este caso, esa reducción la va a perder porque realmente adquiere una vivienda, pero no es habitual. Vale, espera que te leo otra pregunta. Ni tampoco en la plusvalía municipal, porque pasa lo mismo, no va a tener esa reducción. Vale. Si un heredero ha ocupado un bien de la herencia durante años sin consentimiento de los demás, ¿pueden los otros reclamarle un alquiler retroactivo o incluso exigir su desalojo antes de la participación? A ver, cuando un heredero ocupa una casa, los demás tienen el mismo derecho. Entonces no es que este heredero ha ocupado la casa. Bueno, todos sois herederos, todos tenéis al menos la nuda propiedad y podéis utilizar parte de la casa, sin molestaros entre vosotros, pero la podéis utilizar, con lo cual no es algo extra, ¿no? Un derecho extra de, bueno, pues él se ha quedado en la casa y yo no estoy y por eso merezco un alquiler. Porque dice, ha sido durante años, bueno, porque no se ha reclamado antes. Ya. Haber hecho intentos, ¿no? Bueno, pues un contrato de alquiler, una cesión, porque realmente no es un ocupa, tiene un derecho hereditario, igual que lo tenéis los demás. Entonces, yo aquí lo que veo es que lleguen a un acuerdo para que bien le vendan la casa, le cedan la casa, paguen los gastos. Eso sí, los gastos los tienen que pagar entre todos, por supuesto. Bueno. Otra cosa es que le quieran imputar, bueno, pues la luz, el agua, además, lo has usado tú, no lo hemos usado nosotros, pero deberían llegar a un acuerdo. Bueno, pues Iciar Pernia Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza, nuestro consultorio de herencias. Aquí para empezar la semana en Capital Intereconomía, respondiendo y ayudando a nuestros oyentes con esas dudas, que son muchas y muy diversas. Sí, la verdad es que sí. Gracias, Iciar. Hasta la semana. A vosotros. Que vaya muy bien. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.